¿Y si el fin del mundo no comenzara con una guerra nuclear? Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. ¿Y si no fueran los terremotos, ni las pandemias, ni los colapsos económicos los que marcaran el principio del fin, sino 7 sonidos que resuenan desde el cielo? ¿Qué pasaría si, un día cualquiera, el cielo se oscureciera sin explicación y comenzaras a oír una trompeta, no terrenal, sino celestial? ¿Estarías preparado? ¿Podrías mantener la calma si descubrieras que todo lo que conoces está a punto de desaparecer? Sí, apreciado oyente, la Biblia habla de 7 trompetas, y cada una anuncia una etapa del juicio final. No son metáforas ni símbolos proféticos, son advertencias claras, señales proféticas que marcarán el inicio del fin. Estos eventos no solo transformarán el clima o el orden social, sacudirán el alma humana, revelarán la verdad y dividirán el tiempo en un antes y un después. Quédate con nosotros, porque hoy conocerás cómo comenzará el fin de todo lo que conocemos. Prepárate para escuchar lo que la mayoría no quiere oír y lo que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, fue testigo de una visión que atravesó los siglos. Un día, arrebatado en el espíritu, vio 7 ángeles de pie ante Dios. Cada uno sostenía una trompeta, y uno por uno la tocarían. Lo que se desataría no serían notas musicales, sino juicios sagrados, señales irreversibles de que el tiempo de la misericordia estaba llegando a su fin. Mientras en la tierra los hombres seguían viviendo como si nada fuera a cambiar, el cielo se preparaba para ejecutar su plan. Cada trompeta representaba una etapa del juicio divino, y su sonido marcaría el inicio de eventos catastróficos que sacudirían la creación misma. El universo entero se tensaba. Los ángeles estaban listos, y entonces el primero alzó la trompeta. Primera trompeta: fuego, granizo y sangre. En Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 7 comienza el juicio de las trompetas. Dice: el primer ángel tocó la trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El juicio comenzó con fuego. Lo que descendió no fue solo un fenómeno atmosférico, sino una invasión directa desde el trono celestial. El cielo estalló con una furia que no venía del hombre, sino de Dios. El granizo caía como proyectiles divinos, pero no venía solo. Lo acompañaba fuego y sangre. Una mezcla imposible de explicar para la ciencia, pero perfectamente entendible desde lo profético. La tierra se estremeció. Las llamas avanzaban con velocidad sobrenatural, consumiendo árboles, montañas, campos y todo lo que estaba a su paso. Lo verde se tornaba negro. El humo cubría el sol. Las personas corrían, gritaban, lloraban, pero no podían detener lo que había sido anunciado desde siglos atrás. 1/3 de la tierra fue abrasada. El oxígeno escaseaba. El calor sofocaba. Las cosechas desaparecían en minutos. No era solo destrucción natural, era juicio espiritual. La sangre que caía del cielo era un grito por la justicia postergada, por las vidas inocentes, por las naciones que olvidaron a su Creador. La humanidad contemplaba su fragilidad, pero muchos aún se negaban a creer que era Dios quien hablaba. Segunda trompeta: una montaña de fuego. Continuando con la lectura,
Los versículos 8 y 9 dicen: El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y fue destruida la tercera parte de las naves. La escena fue aterradora. Una masa gigantesca, ardiente, semejante a una montaña de fuego, cayó desde el cielo directamente al mar. No era un simple meteorito, era una manifestación del juicio divino. El impacto fue tan colosal que las aguas se alzaron como murallas, provocando tsunamis que golpearon con furia costas, puertos y ciudades marítimas. Las aguas comenzaron a cambiar de color. El azul del mar se tiñó de rojo oscuro. La sangre de los peces, de los delfines, de las criaturas marinas flotaba en la superficie. Un tercio del mar murió, y con él, la base del comercio internacional. Los barcos se hundían como hojas arrastradas por la corriente. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Las economías marítimas colapsaron. Tercera trompeta. Ajenjo y las aguas amargas. Los versículos 10 y 11 de Apocalipsis capítulo 8 dicen: El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque se habían vuelto amargas. La destrucción se volvió más íntima. Esta vez no fue sobre los árboles ni los mares, sino sobre las aguas dulces. La estrella llamada Ajenjo, ardiente y rápida, descendió como una flecha desde el cielo. No cayó en océanos, sino en ríos, manantiales, pozos y acuíferos. Lugares que por siglos habían dado vida, se convirtieron en fuentes de muerte. La gente bebía sin saber. Nadie imaginaba que el agua que antes refrescaba, ahora mataba. No tenía color, ni olor, ni sabor alterado. Pero dentro llevaba amargura letal. Las consecuencias fueron inmediatas. Deshidratación, enfermedades repentinas, fiebre, colapso de sistemas hospitalarios. Los niños caían primero, luego los ancianos, luego los fuertes. Las naciones intentaron filtrar el agua, purificarla, reemplazarla, pero era inútil. La maldición no era química, era espiritual. Lo que estaba contaminado era el corazón de la humanidad, y el agua solo lo reflejaba. Una tercera parte de las aguas dulces del planeta se volvieron veneno. Cuarta trompeta. Oscuridad y desorden celestial. El versículo 12 continúa diciendo: El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz durante la tercera parte del día y de la noche. Y el cielo se apagó. No fue de golpe, sino como si alguien estuviera bajando el interruptor de la creación. Un tercio del sol dejó de brillar. El día se volvió gris, y la noche más oscura que nunca. Las estrellas desaparecieron. La luna se volvió tenue. El mundo entero cayó en confusión. Las plantas dejaron de crecer. Los ciclos de sueño se alteraron. El clima se descontroló. La temperatura descendió. El tiempo parecía fragmentado. La humanidad quedó sumida en tinieblas literales y espirituales. Los corazones se enfriaron. Los pensamientos se volvieron errantes. El miedo se apoderó de las calles. Los líderes del mundo declaraban emergencias climáticas, pero no podían explicar qué había herido al sol. Los satélites fallaban. Las señales se perdían. El caos era total. Y en medio de todo, nadie podía negar que algo sobrenatural estaba en juego.
Interludio. Una voz desde el cielo. Antes de que se tocara la quinta trompeta, Juan oyó algo estremecedor. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice: Y miré, y oí un águila volar en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! El cielo mismo anunciaba que lo peor aún no había comenzado. Quinta trompeta. Langostas del abismo. El capítulo 9 de Apocalipsis, los versículos 1 al 6 dicen: El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios. Y su tormento era como tormento de escorpión. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán. Lo que surgió del abismo no era una criatura común. Al abrirse el pozo del infierno, la tierra se vio envuelta en humo denso y oscuro, como si el mismo infierno respirara sobre ella. Y del humo surgieron criaturas parecidas a langostas, pero con un diseño infernal. Rostros humanos, coronas doradas, cabellos largos, dientes como de león, corazas de hierro y alas que rugían como carros de guerra. Pero su arma más letal estaba en sus colas, como de escorpiones. Estas criaturas no eran plagas para la vegetación. Su objetivo eran los hombres, pero solo aquellos que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Por 5 meses atormentaron a la humanidad, y su picadura no mataba, solo provocaba un dolor insoportable, prolongado, agudo, incesante. El mundo entero se convirtió en un hospital sin alivio, en una sala de urgencias sin cura. Las personas buscaban la muerte. Deseaban quitarse la vida, pero no podían. Era como si la muerte misma se escondiera, como si Dios la hubiera cerrado por completo. El juicio no era la muerte, era el sufrimiento, una agonía que solo podía describirse como castigo directo del infierno. Y aún así, muchos no se arrepintieron, solo maldecían. Sexta trompeta, el gran ejército mortal. El mismo capítulo 9, los versículos 13 al 19 dicen: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que decía al sexto ángel: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados para matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y así vi en visión los caballos y a los que los montaban, los cuales tenían corazas de fuego. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. El juicio se intensificó aún más. Esta vez no se trataba de tormento, sino de muerte masiva. 4 ángeles que habían sido atados junto al río Éufrates fueron liberados. No eran mensajeros de paz, eran portadores de ejecución. Dirigían un ejército imposible de imaginar, 200 millones de jinetes. Nadie había visto algo semejante. Los caballos no eran bestias normales. Sus cabezas eran como leones furiosos, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Lo que tocaban, moría. Edificios enteros eran reducidos a polvo. Ejércitos humanos desaparecían en segundos. No había armas capaces de frenarlos. Las fronteras dejaron de existir. Las naciones más poderosas colapsaron. 1/3 de la humanidad pereció en cuestión de días. Y sin embargo, lo más doloroso viene después. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21 dice: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón del hombre seguía endurecido. La humanidad había visto morir a millones, pero prefería aferrarse a su pecado antes que volver a Dios. El juicio era inmenso, pero el orgullo lo era aún más. Séptima trompeta. El reino del Cordero.
En Apocalipsis capítulo 11, los versículos 15 al 19 dicen: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se vio en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Cuando la séptima trompeta sonó, no hubo caos inmediato. Lo que vino fue proclamación. El cielo se abrió, y por primera vez el templo de Dios se dejó ver. El arca del pacto, símbolo de la presencia y la fidelidad eterna del Señor, fue revelada a toda la creación. Y entonces, un anuncio como ningún otro: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este fue el clímax del plan eterno. Las voces angelicales resonaron por todo el universo. Ya no había duda, ya no había ocultamiento. El tiempo de los reinos humanos había terminado. La era de corrupción, de injusticia, de orgullo, de idolatría, todo había caído. Cristo era rey, y su reino no tendría fin. Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo un gran terremoto. El cielo celebraba, la tierra temblaba, el juicio había sido ejecutado. Pero ahora se abría un nuevo capítulo, el reinado eterno del Hijo de Dios. El juicio dio paso a la victoria, y aunque el mundo tal como lo conocíamos había terminado, lo que venía no era el fin, sino el inicio de lo eterno. Apreciado oyente, las trompetas del Apocalipsis no solo anuncian juicio, también nos llaman a despertar. Cada una nos confronta con una verdad: no tenemos el control de nada. La tierra, el mar, el agua y hasta el cielo pueden temblar cuando Dios así lo decide. Por eso, este mensaje es una advertencia con amor. Hoy todavía hay tiempo de volver a Dios, de rendirle el corazón y caminar en obediencia. A pesar del caos que se describe, hay esperanza. Quienes pertenecen al Señor no deben temer. El juicio no es para destruir a los suyos, sino para establecer su reino eterno. Si vivimos cada día con fe, si buscamos su rostro con sinceridad, no seremos sorprendidos. Más bien, seremos hallados firmes cuando suene la última trompeta. Porque lo que viene no es solo el fin, es el inicio de algo glorioso para los que creen. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia. Sabemos que no es un tema fácil, pero si llegaste hasta aquí, es porque anhelas estar preparado. Si este contenido te edificó, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Escribe en los comentarios una frase que puedas declarar con convicción. Por ejemplo, estoy preparado para la venida del Señor. Y por favor, comparte esta historia con alguien más. Puede ser el llamado que estaba esperando. Hasta la próxima. Bendiciones.